a 2000 metros de altura, en pleno Pirineo, fruto de ibones azules y de las nieves que se aferran a estas montañas. Así es como surjo a la vida. Soy hijo de las lluvias de otoño. Desde Astún voy bajando por los valles aragoneses hasta el gran pantano que formo en la Muga entre Aragón y Navarra. Hasta mí vienen las aguas de los ríos Gas, Lubierre, Estarrún, Aragón Subordán y Veral. El río Esca llega directo al pantano y a partir de ahí se suceden el Regal, el Irati, el Onsella, el Cidacos y el Arga. Termino haciendo fuerte al Ebro en otra muga, la de Navarra con La Rioja. Son casi 200 kilómetros. Soy el encargado de llevar hasta el Padre Ebro la inmensa mayoría de las aguas que, de norte a sur, surcan esta comunidad. Y es precisamente de eso de lo que os quiero hablar, de mi discurrir por estas tierras navarras, de las heridas en mi cuerpo y de las bocanadas de vida y recuerdo que habitan mis orillas. Soy la senda de antepasados madereros, soy despensa de pescadores y guardián de secretos. Soy mortaja de quienes cayeron a mí y soy la fuente de vuestros cultivos. Sí, soy el río Aragón. Las aguas del pantano de Yesa, con una capacidad de 470 millones de metros cúbicos, discurrirán por el canal de las Bardenas. El Generalísimo, que se halla acompañado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Gobernación, abre las compuertas. Así comenzó la vida de este pantano que es, al fin y al cabo, donde más habéis cambiado mis formas naturales. Aquí ya no soy río, soy un recurso para quienes aprovechan mis aguas para beber o regar, y puede que una pesadilla para quienes tuvieron que abandonar su hogar. Han sido decisiones vuestras y vuestros son los debates. Continúo aguas abajo. Un viejo conocido. Saludo al puente de los Roncaleses, una primera referencia histórica y patrimonial. Se dice que aquí una mujer decapitó a Abderramán, caudillo árabe, hace más de 12 siglos. El viejo puente aguanta como puede el tiempo. Hace siglos, peces como estos eran los reyes de mis aguas. Hoy el esturión se trae de fuera a esta piscifactoría de Yesa para hacer caviar. Ya sé que es una forma de generar recursos para la zona y que se han puesto más medios para evitar que me afecte, pero siempre quedan restos orgánicos que llegan a mí y siempre existirá el riesgo de que una gran avenida deteriore mi ecosistema. Estáis en vuestro derecho, pero es vuestra responsabilidad. Pasada la isla, abrazo a mi hermano, el Gran Irati. Este lugar se llama Entrambasaguas. Desde que se construyó el pantano de Itoiz cuesta bañarse aquí, Ahora son frías, y es por la temperatura a la que sale el agua del Irati del pantano de Itoiz. Ribalagua y sus invernaderos. Os vengo bien, El agua que llevo es esencial para que vuestras grandes industrias funcionen. Me alegro por ello, de verdad. Os ayudo a vivir mejor, pero eso no siempre ha tenido una respuesta justa. Ha habido momentos duros para mí y lo sabéis. Soy consciente de los grandes esfuerzos que estáis haciendo para reducir los riesgos de los vertidos, pero debemos seguir vigilantes. Sangüesa, la que nunca faltó. Así era hace 55 años y así es ahora. Era la primera ciudad de paso de los almadieros pirenaicos. Hacían parada y fonda. Y durante ese tiempo, la chavalería hacía de las suyas. Las ataban ahí en la orilla del río y las dejaban. Entonces ellos iban a las fondas. Y una vez vinimos aquí que las tenían atadas y cogimos el remo del delante, 4 chavalas, que tendríamos 8 o 10 años. Y cogemos el remo y casi lo cruzamos el río y luego vuelta para atrás. Y algún madero se envía también, a lo mejor, un remojón, pero bueno. Después decíamos, si se nos llega a soltar y arrancar por la presa abajo, cosa de críos. Pernotaban allí encima de la presa porque había más profundidad de agua y para arrancar las almadías hacía falta esa profundidad de agua y así cogían mejor la presa, que a veces no la veían
porque estaba la altura del agua era muchísimo mayor que lo que es ahora. Porque claro, era en invierno y tenían que bajar con mucha cantidad de agua. Y tenían que atinar siempre ahí, a la misma presa, si no, no podían bajar, no, se hundían. Si no cogían en el puerto, despegaba igual en el pilar ese que hay, pero como venía empujando de atrás, hacía la tijera, que se llamaba. Se les cruzaba en la almadía. Las almadías se unían con barras de avellano. Se rompía eso y ya estaban todos maderos por el río. Los almaderos a recogerlos. Bajaba todo el río. La presa, la almadía rota, se bajaba de ahí abajo. Aquello, la pobre gente, pero fíjate. Aquella noche crecí y crecí, como pocas veces en la vida lo hago. Crecí hasta hacerme enorme, hasta engullir la ciudad y arrastrar las vidas de más de 600 de vuestros antepasados. En 1787 se taponó el puente que tenía 7 arcos, lo mismo que el de Puente la Reina. Rompió el portal de San Babil y el de Jaca. Y esa noche los pilló durmiendo y hubo, como te digo, 600 ahogados. Las casas, la construcción de Sangüesa es de barro y piedra. ¿Qué pasó? Se humedeció y las casas cayó a plomo y pilló a la gente dentro. A esto me pilló dentro a todos. Se planteó hacer una ciudad nueva, lejos de mi furia, pero al final fueron más fuertes los lazos de vida y os mantuvisteis a mi vera. Aguas abajo riego las huertas de Pastoriza y más al sur arropo al río Onsella, que suma sus aguas a mi cauce. La presa de Cáseda, una cicatriz para mí y una referencia identitaria para vosotras y vosotros. De entre las especies venidas de fuera, el cangrejo señal es uno de los que con más rapidez me han colonizado. Le ha quitado el sitio al autóctono, que ahora empieza a recuperarse en algunas cabeceras de mis afluentes. Las suaves pendientes del lecho de rocas me empujan hasta Gallipienzo. Agarrado a la montaña como una hiedra, surge humilde, pero majestuoso. Aquí arriba, la fuente era lugar de peregrinación diaria. Bueno, sobre todo ha sido importante porque era la única fuente que había cerca del pueblo. Y es aquí donde veníamos a por el agua, para beber, para cocinar, para lavarnos. No había agua corriente. Y este era el sitio donde pues coincidíamos todos, guardábamos la vez. Y cuando había escasez de agua, pues con las caballerías o el burro, la hierba o lo que fuera, se bajaba al río con, aquí llamábamos unas anganetas que tenían o 4 o 6 cavidades para cántaros. Gallipienzo es una preciosa atalaya natural de la que disfrutan sus habitantes. A última hora, a veces sí, pues salen más los animalicos a la tarde a última hora a beber, o al cruzar el jabalí o el corzo, bajar por ahí. Buah. Hasta que casi ya se hace oscuro. Esto es la mayor felicidad del mundo, ni un ruido. De repente oyes algún ruido, sacas los prismáticos, ves el buitre que está ahí o cualquier animalico que anda por ahí. La madre naturaleza es la mejor televisión, si uno la sabe apreciar, claro. El puente románico de Gallipienzo me da sombra desde hace siglos. Custodia la entrada de Caparreta, reserva natural y uno de los parajes más hermosos de este viaje. Caparreta da vida y cobijo a centenares de especies. Oh, huellas, tímidas e infantiles. Y un fantasma. Bueno, fantasmica. ¿De dónde habrá salido? Pues de una historia de cariños, como todo el mundo. Un día, su padre andaba dando una vuelta y se encontró con su madre.
Se gustaron, se hicieron carantoñas y después, al poco tiempo, la madre fue a buscar un buen sitio para depositar sus huevos. Aquí, en este pequeño agujero. En su momento, los pequeños rompieron el cascarón. Son los primeros pasos de una nueva generación de galápago europeo. Su casa es esta, su hábitat. Cualquier otro sitio que no fuera mi regazo sería una cárcel. Dejadlos en paz y cuidadme, porque otra cosa son estos galápagos que habéis traído desde América. Cuando son pequeños os hacen gracia como mascotas, pero luego crecen y creéis que los liberáis, pero condenáis el alimento y el hogar de las especies que son propias de aquí. Busco y sigo la gravedad que define mi rumbo sur. Pasado el Soto Caparreta, saludo a Carcastillo. Aquí hay algún pescador tan enamorado de sus artes que quisiera ser enterrado con sus propias redes. De 10 años hasta que cumplió los 50, cuando menos, pescando, y pues ya habrá unos años ya con todo lo recogido. Esto lo tengo para recuerdo. Cuando me muero me lo echen a la tumba. Las especies que pueblan mis aguas han sufrido los cambios que habéis generado en mi cuerpo. El barro, la amarilla, la trucha que estaban a montón entonces y la anguila. Yo creo que, mira, porque ya que existe el pantanalito y existe el pantano y esa, no es igual. Hombre, siempre hay, pero no es igual. Estaba el río virgen entonces. Pero ahora está todo más lado ya, está todo, ya no es igual. La madre de Navarra, el río Aragón, quitando el Ebro, claro. Quitas el Ebro, pero no lo enviaba al Ebro. Y en agua hay que ver lo que ha bajado este río de agua, ¿eh? Madre. Bajo la presa de Carcastillo está la zona de baños actual. Solíais mezclar la pesca con el ocio y la gastronomía. La cuestión era pasarlo bien. Una de las cosas que nos gustaba era de coger siempre cangrejos, siempre para intentar para hacer, que si para la paella, que si luego de cara a la tarde que habíamos cogido unos cuantos y con jabonico y con cositas nos preparábamos la merienda y bueno, y terminábamos como terminábamos muchas veces. Nos metíamos debajo del agua, uno se metía por debajo del agua, lo cogíamos con los de los pies y cuando meneaba el pie salía el compañero, salía a lo mejor con dos barbos así de grandes, unos barbos terribles, aquí en estos toros. Aquí se pasaba de cine. Y a la altura de Carcastillo, pero en mi ribera derecha, sí, el pueblo de Raimundo Lanas, Murillo el Fruto. Aquí todavía vive la última representante de la familia de los aguadores. Con el carro ese. Iban por las calles y luego le subían a las mujeres el agua. Les cobraba 5 céntimos, no sé si era un pozal o 2, no sé, pero así. Pero mi madre igual subía a la casa grande con los pozales. Y les dejaban las llaves en la puerta y mi madre les subía a la tinaja. El día de la pesqueta en Murillo se hacía la víspera de la Virgen de Ujue. ¿Cómo pasan los años? Estábamos en la pesqueta porque después se hacía comida y todo eso. Y ahí me ha tocado terminar de la comida, cenar y lo que venía. Y decía, vamos a Ujue. Y sin dormir Ujue. Andando a la romería de Ujue. Aunque mira qué madera habría entonces, pero la juventud puede con todo. Ahora no podemos nada. A lo largo de mi cauce, serpenteo y abrazo varias isletas. Aquí brota robusta la vegetación. Es lo normal. Eso forma parte de mí, son mis huesos, mi esqueleto dinámico. Porque no me quedo quieto, cambio continuamente. No estoy sucio, ¿no? Estoy vivo, que es diferente. Y vivo. Desciendo, sin prisa pero sin pausa. Por aquí soy más sutil. Guardo silencio. Y entre respetuoso y digno, escucho el sonido del monasterio de la Oliva. Nos ha dado el agua
A veces han pescado por ahí algunos, también a veces se han bañado algunos, no mucho, pero se han bañado también, y él pues favorecía estas cosas, o sea, nos enriquecía. Volvíamos frescos a casa. Y otras veces pues no también, porque también el río nos ha dado lo que le han dado a él. Él nos comunica lo bueno y lo no tan bueno. Por ejemplo, alguna vez hemos tenido algún problema de salud por el río, pues no sé, o vertidos o cosas que echaban, y bebíamos agua del río, ¿ves? También nos daba pues para... Y cocíamos las judías con el agua del río Aragón. Era muy bueno. El río Aragón era muy benigno. Pero a veces pues esa agua pues no venía tan limpia como esperábamos. Pero no es la culpa, no la tiene el río, ¿eh? El río trae el agua buena de los Pirineos, fresca y sana. Pero por el camino pues iba de todo. Además de las huertas, ahora con mis aguas, la oliva ha cogido fama con su cosecha de... arroz. Una cosa nueva, era nueva, y parece que está resultando bastante buena el arroz. Las dos últimas cosechas, el arroz de la oliva se llevó a Valencia para semilla. Debe tener algún valor, no sé. Uno me decía, dice, mientras baje agua por el río Aragón, no faltará vino en la oliva, ¿ves? Otro detalle del río Aragón. Dejo la oliva y navego. Mélida y Santa Cara, cara a cara, cada una en una orilla. Parecen retarse. Bueno, aunque la rivalidad entre vecinos exista, la sangre no llega a mí. El que sí se me lleva parte de la sangre es el canal de Bayunga. Con el agua que me cogéis regáis la zona. De nada. Debajo de Mélida, la minicentral también solicita su diezmo. Son más de 2 kilómetros en los que, por la cantidad de caudal, muchas veces casi no se sabe cuál es el río y cuál el canal. El Soto de la Recueja es un paraíso para la flora y la fauna. Más abajo, otro de mis hermanos suma sus aguas a mi caudal. Es el Cidacos. Aquí, en pleno territorio bisón, se encuentra la mayor densidad de esta especie en Europa. Un pequeño mamífero muy escurridizo que habita sobre todo en esta zona de la desembocadura del Cidacos, el Bajo Arga y mi tramo final. Voy cambiando con los años y en Caparroso se han de amoldar a estos cambios. Nos condicionamos mutuamente. Yo, la verdad, hasta hace unos años he tenido un trato más cercano con ellas. Nacimos y para el río y no nos pasó, gracias a Dios, a ninguno nada. Desde que pude hacer así al río, a lavar. Había que subir agua, había que lavar y mi madre era muy rara también, para sábanas, para esto, para todo. Había que tener todo bien limpio. Echabas las sábanas hacia el río, que aprendimos bien jóvenes, bien jovenillas. Echábamos las sábanas y íbamos cogiéndola. Me acuerdo. Nos gustaba ir al río a lavar. Nos juntábamos así un montón de tablas y cajones que nos poníamos de rodillas. Y decía, almadero, fanfarrón. Decíamos nosotros, coge la bota y deja el porrón. Y decían, ya callaráis vosotras alguna vez. En algunas presas importantes, como en la de Caparroso, había familias que se encargaban de gestionar las compuertas para controlar el caudal del río. Mi padre era el que guarda compuertas, pero yo cuando vivía con mis padres, pues le ayudaba a cerrar, que subía el río porque había llovido y crecía, había que cerrar las compuertas. Y había un sistema de alarma cuando empezaba a tocar una campanilla, que era un turbano que le decíamos, daba la vuelta y una cuerda iba tirando la campanilla. Dice que está creciendo el río, a cerrar las compuertas. La gente joven sigue bajando al río, viene con las ruedas de los tractores, con lo de adentro, que hacen flotadores, y desde aquí, desde la presa, toda la cuesta hasta abajo se tiran en los flotadores y van nadando. Y aquí al Machón, que se llama el Machón, que es donde más gente hemos venido a nadar, siguen viniendo toda la gente joven a nadar, en vez de ir a la piscina.
Luego yo creo que la gente joven sigue gustándole el río. En Caparroso tengo historias que me relacionan hasta con lo más sagrado. En el año 1701 hubo un gran nublado, una riada, de repente pues cayó mucha agua y los que estaban al otro lado pues resolvieron a pasar en la barca. Entonces, al pasar en la barca invocaron a la Virgen del Soto y hizo que les pudiesen llegar a cruzar el río. Y por eso ahí en latín aparece que María es puerto seguro de náufrago. Las nuevas generaciones toman conciencia de mi cuidado. En Marcilla hay jóvenes preocupadas con su entorno que se han empezado a mover y me están ayudando. Por ejemplo, en el Soto. Cuando éramos muy pequeños siempre íbamos con Alnus a hacer la recogida de basuras por el río, a hacer plantaciones, recuperábamos el medio ambiente del río. Y llegó un momento en el que esos niños nos hicimos mayores y yo creo que viene todo desde ahí, de una educación medioambiental que recibimos por parte de Alnus. Entonces para mí son tardes de verano con mis amigos, es vida en mi pueblo, es mucha diversidad, son animales, son sotos. Para mí es mi pueblo, sin el río no entiendo el pueblo. Y entre quienes me quieren bien, hay algunos que se ocupan hasta de mis vecinos menos conocidos. Esta es una caja nido de murciélagos que digamos que simula un poco a lo que es el árbol, ¿eh? Son hechas como de una especie de cemento y rellenas de madera. Entonces el murciélago entra, se ve cómodo porque en los laterales tiene restos de serrín, restos de madera, con lo cual simula un poco lo que es el interior de un árbol, ¿no? Son muy efectivas y la verdad que es un espectáculo venir al atardecer y verlos salir y venir al amanecer y verlos entrar. El río Aragón ha sido mi amiga, porque hemos ido mucho a pescar, a cortar mimbre en todas las laderas de los ríos, mimbre para venderla y también bañarnos. Aquí veníamos mucho a la presa a bañarnos, que había una playa de esto. Era todo olivares y viñas, porque había poca agua. Pero al hacer la azucarera, la hicieron, a la vez que pusieron el ferrocarril, hicieron la azucarera y entonces dio vida a los 5 pueblos de alrededor para regar más y romper los olivos y poner remolacha. El viejo edificio de la azucarera es testigo mudo de un pasado que fue una institución en muchos kilómetros a la redonda. Mucha gente vivió gracias al azúcar que se producía fruto de las remolachas cosechadas en las tierras de mi entorno. Y para eso llevabais agua por una acequia hasta la vieja centralita. Era una centralita para los 3 pueblos, Marcilla, Peralta y Funes, y en esa centralita pues repartían el agua también para la azucarera. Desviaban un brazo de agua para la azucarera. Mecidos por mi caudal, así suelen llegar quienes se dejan llevar, quienes se divierten y se ríen conmigo. Y justo aquí, al final de su viaje, alimenta mi ritmo y ensancha mis costados, mi hermano, el río Arga. Así fue el último tramo del Arga hace 55 años. Y así es en la actualidad. Lo habéis cambiado mucho. Ahora pasa recto, mucho más rápido, sin su sinuosa forma natural. Desde Falces a su encuentro conmigo, la presencia del bisón hace del Bajo Arga una zona especial. En Peralta, tanto el puente como la zona de baño son referentes del imaginario colectivo local. Encauzo mi tramo final y dejo huella en la historia. Peñalén. Aquí, desde el Risco, despeñaron al rey de Pamplona, Sancho Garcés. Fue hace casi 1000 años. Y así, empujados a la invasión, nos encontramos con esta almeja, asiática, con este mejillón, cebra, y con otras especies alóctonas. Afortunadamente, aún quedan otras especies propias. Aunque muchos no lo sepáis, hay almejas bien grandes, potomidas, anodontas. Pero mis afecciones se acentúan.
Es en esta última parte de mi hermano Arga y en mi propio cauce donde se da una buena muestra de nuestra mayor enfermedad. Es lo que se llama incisión del río. No nos estáis dejando otra opción que ahondar, hacer cada vez un agujero más hondo, llevándonos tierra y piedra. Cada vez somos más profundos y cada vez los pozos que alimentamos y de los que os abastecéis los tenéis que hacer más profundos, porque el nivel freático, allí donde llega el agua bajo la tierra, es más bajo. Y todo porque no nos permitís expandirnos en nuestras zonas naturales. Es que nos habéis arrebatado los meandros y las madres viejas. Este es, con diferencia, nuestro mayor problema. Sé que estáis en ello, y en algunas zonas de mi recorrido estáis trabajando para eliminar mi encajonamiento y así luchar contra la incisión. Eso me da vida. Eso me da esperanza. A la altura de Villafranca se encuentran varios sotos que enriquecen mi biodiversidad. Antiguas zonas de pasto para las vacas y lugar de trabajo habitual para los pastores. De pequeño venía aquí yo con las vacas. Antes en Villafranca, una casa sí, otro no tenía ganado. Las vacas aquí al soto, pero de casa al soto, mejor que en casa, porque había mucha comida. Sin embargo, ahora no, ahora la hierba del soto es mala, porque el pipenaño es buena, pero si le pega el sombrío, eso no tiene fusta. La hierba tiene que ser que le pegue el sol, para que sea buena. Pero sí, aquí anda, que no he pasado yo veces con mi padre con el carro, el bau. Y ahora mira, ahora ¿dónde está el bau? Pues lo que ha hecho el río, que ahora ya no está como estaba antes. Se ha llevado en un sitio, ha dejado en otro. El cascarral siempre estaba, pero estuvo. No parece ni el mismo. El regadío es una fuerte institución en Villafranca, y así habéis desarrollado la industria agroconservera. Pero mi agua no solo alimenta huertas, también esculpe mi forma y le dibuja cara al tiempo, como en este flitch. Una formación rocosa de capas alternas de arena y tierra de diferente densidad. Milagro. La localidad que da aliento a mis últimos metros. Este fue punto clave en la bajada de las Almadías en otros tiempos. Hoy es una referencia de los usos que habéis hecho de mí durante la historia. Me alegro muy de veras de que hayáis arreglado el sitio. Por esta zona es donde dejaban atadas las Almadías y si las vendían aquí en Milagro, que había un señor que tenía aquí almacén de maderas para toda la zona, pues entonces aquí las deshacían y sacaban los maderos, y si no, pues si seguían para abajo, cogían el río para abajo y iban a pasar donde la presa, por el puerto que se llama, y ahí bajaban para donde iban allá. Aquí, la presa todavía hoy tiene presero, por poco tiempo. Y seguramente seré el último presero de casi de la historia, como pasó en sus tiempos con los faroleros, pues parecido. Y esto es hoy, el presero de la última presa del río Aragón, y aquí me he pasado 20 años de mi vida. Y hoy casi es la final. Vigilar el caudal del agua lo que más, y mandarles agua a Valtierra y a Alguera. Y contra más mejor. Siempre de que no... A ver cómo lo hace. Aquí ha... Mira. Vale, de todas maneras va muy suave, o sea que no... Si das fuerte, ahora incluso está subiendo. O sea, esta es mi misión, por la noche quitar agua para que no haya desbordamiento y de madrugada a las 3 o las 4 de la mañana echarla. Fijaros si será importante para mi vecindario, que han creado palabras para explicar nuestra relación. Hombre, pero si el gallón nos ha dejado la tierra. Que deje gallón es cuando el río cambia su curso, entonces se va para el otro lado, todo lo que deja de donde iba el curso anterior, eso es el aluvión que se llama. Y aquí, sin embargo, ese aluvión, lo que te he comentado yo, si un río viene unas
unas crecidas grandísimas y le quita al de enfrente, pues y le deja al otro lado de la orilla, esa es la ley del aluvión, todo que le ha quitado se lo deja al contrario, gana aquel. Pero no hay que abonarle nada porque es la ley del aluvión. Por eso en aquellos tiempos querían poner petardos a la tierra para romper, para romper, para que no le quitase tierra de un lado y se la dejase al de Sotoguayar. Eso en Milagro lo hemos estado viendo años y años y años. Cuando baja el Ebro y baja el Aragón, chocan los dos. Claro. Y entonces subes para arriba. Pues eso regala Mampoche. Llega el Mampoche y subes para arriba y sube hasta tu finca, sube así para arriba. Porque chocan los dos ríos. ¿Y lo de bañarse qué? ¿Os acordáis de mis piscinas? ¿Y de la primera valiente que se puso el bañador? Vino esta de Madrid que estaba estudiando y bajó en bañador. Madre mía, qué escándalo. ¡Qué escándalo! El Don Quintín era la primera chavala, la primera mujer que se había puesto en bañador. Estamos aquí justamente en lo que fueron las piscinas en el año 68. Justamente en aquellos años que aún no había en los pueblos piscinas municipales, pues nosotros aprovechando que el río Aragón, como veis aquí habéis visto, pues lleva tanto caudal por aquí, pues se hicieron estas piscinas, de las que aún aquí queda unos restos. Hoy todo está lleno de broza, porque Milagro aquí no solo las piscinas, sino también el río era aprovechado para venir la gente pues y tomar el sol y bañarse, pues como lo que hoy veríamos en Saló por ahí, aquí ya lo teníamos entonces, aunque había piedra en vez de arena. Y hay una cosa curiosa que hemos observado un par de años atrás, es que cuando hay una crecida grande, pues ahí en la presa hace ola y vienen gente de País Vasco sobre todo y por ahí, que vienen con unas lanchas y hacen como surfing y dan volteretas, y justamente cuando hay las crecidas vienen y se divierten mucho. Es una actividad por lo visto surfista, pero en río. Y la pesca para comer, también en Milagro, ha sido una constante hasta hace bien poco. Me vivía aquí con mi padre. Aquí había, pues eso, subía muchos balbos, mucho. Hemos cargado hasta un carro, entonces, un carro de balbos, así de grandes, y los llevábamos por ahí a vender, todos pues, los años 44, 45. Pero ya después, ya a partir del año 50, cuando empezaron a hacer el pántano de Mequinenza, se fastidió todo, porque no podían subir. Ya no podían subir. Algunos deben de coger por ahí con anzuelo y eso, pero ya aquello ya se acabó. Aquello ya se acabó. Es vida para los campos, para las personas, para el ambiente, para todo es vida. El río es vida. Un río como el Aragón es una fuente de vida que para qué. ¡Ay, cariño mío! Lo que te quiero. Para mí es mi pueblo. Sin el río no entiendo el pueblo. Los ríos son como las venas del cuerpo, como las ramas del árbol. Le he pasado muy bien y con mis amigos de cantidad. Pues porque le he visto toda la vida y sin Aragón pues no estaría yo. Claro. El compañero constante durante toda la historia. Para mí la vida de Vallepiezo y la vida es la vida. Así de claro, la vida. Cigüeñas y garzas han venido a visitarme. Giran y revolotean sobre mis aguas en un suave baile de despedida. De mis aguas y sus frutos se alimentan infinidad de aves, grandes y pequeñas, permanentes y migratorias.
Si me miras antes o después, aparecen. He visto y oído a vuestros antepasados, y ahora os doy voz y rostro a vosotras y vosotros. Y de vuestra generación depende que sea yo, el Aragón de siempre, quien escuche y cobije el recuerdo de los que están por venir, de vuestra descendencia. Aquí os dejo todo lo recopilado en mi senda, en mi cauce, el empuje de mis corrientes, la fina arena en la que he convertido las rocas, mis lodos, la vegetación que acaricia los recuerdos y vivencias de quienes habitan mis riberas. Hasta aquí llevo las almas de mis ríos hermanos, las aguas de casi toda la vertiente mediterránea de Navarra. Hasta aquí llegan las nieves derretidas de Astún, de Candanchú y de Belagua. Forman parte de mí los manantiales de la selva del Irati, la escarcha de los tejados de Roncesvalles y, bueno, diría que hasta el aliento condensado de los ciervos de Quinto Real. Aquí me despido. Aquí me fundo con el Padre Ebro. Soy vuestro río Aragón. En la medida en que me conozcáis, me respetaréis.